Qué placer es encontrarnos otra vez. Qué alegría el volvernos hoy a ver. Un saludo cordial, un abrazo para todos. Dios les bendiga y espero que estén disfrutando de una vida abundante, de salud. Y si no fuera así, el Dios de compasión, el Dios de misericordia, pues tenga cuidado de cada uno de nosotros en donde quiera que nos encontremos. Solamente no perdamos de vista que Él está con nosotros. Su promesa fue: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si lo creemos, todo es posible. En esta mañana quiero leer un pasaje de la Biblia para que oremos y entremos de lleno al mensaje de hoy. La Biblia responde a la Biblia. Oramos. Dice así el versículo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 15. Todo el capítulo no es necesario que lo leamos para entender el contexto de lo que vamos a enseñar. Dice así: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 15. Oremos. Amado Dios y Padre, alabado sea tu nombre. Invocamos tu presencia en esta noche, en esta hora, para nuestra vida y la vida de nuestros oyentes. Bendice tu palabra que vamos a estudiar, que este mensaje que está escondido para muchos, también para mí lo estuvo, hoy sale a la luz a través de tu Espíritu Santo. Bendice a nuestros oyentes, a nuestros hermanos que nos escuchan, y que nos sirva, Señor, tu palabra para guiarnos en el buen entendimiento de ella. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios entonces en 2 de Corintios capítulo 3, versículos. Si podemos leer pues todo el capítulo sería bueno, pero aquí por el tiempo no vamos a poder hacerlo. Pero pareciera ser que Pablo está dando a entender ahí, ¿verdad?, que toda la ley que estaba escrita en las tablas de piedra era contrario, ¿verdad?, a lo que yo estaba enseñando. Pero aquí nosotros vamos a entender realmente en qué contexto estaba hablando Pablo, para que comprendamos realmente lo que debemos hacer siempre. Cuando no entendemos la Biblia, necesitamos ir a la misma Biblia, aprender a guiarnos en ella, porque ella misma nos va a contestar, nos va a ir llevando de la mano para salir de nuestra necesidad que tenemos de aprender. Miren, entonces aquí lo que dice el texto, lo que dice el versículo: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pareciera ser verdad que en el 2025 que estamos viviendo, cuando nosotros leemos este versículo lo estuviera aplicando a nosotros, pero en realidad no es así. Es al punto que queremos llegar. Cuando Pablo estaba hablando aquí a la comunidad judía, él estaba refiriéndose realmente a ese tiempo, porque en ese tiempo, recordemos que toda la comunidad, todo el pueblo sabía que había que tener sacrificios, tenían que circuncidarse. 3 puntos importantes habló Pablo en el libro de Hechos que enseñó. Entonces miren, eso es lo que vamos a tratar de descubrir. En los días de Pablo, hermano, la iglesia primitiva en primer lugar no creían en la resurrección. Ese fue uno de los temas de Pablo, de los discípulos: Cristo ha resucitado a los muertos. El otro fue la circuncisión. Están los versículos, pero vamos a ir para que solamente los estoy adelantando. La circuncisión era un punto que estaba en apogeo en ese tiempo, estaba en su apogeo. Estaban los sacrificios, que yo creo que vinieron terminando cuando en realidad el templo fue destruido en el año 70, que se acabó el santuario, se acabó el altar donde sacrificaban. Pero en realidad, y aún hasta hoy, los judíos siguen todavía siguiendo esa práctica, los sacrificios, porque creen que el Mesías no ha venido. Para ellos no ha venido. El neotestamentario no ve a Jesús en el Nuevo Testamento, y otros hermanos no ven a Jesús en el Antiguo Testamento. Por eso toman de Mateo para acá que Jesús vino. No, Jesús ha existido, Él es eterno. Desde la eternidad Jesús ha existido. Y vamos
aclararlo en esta hermosa mañana. Entonces, muy bien. Así que Pablo está hablando aquí, dice, aún hasta el día de hoy, pero no se refiere a nuestro tiempo, sino al tiempo de Él. Cuando Él estaba, hermanos, fue necesario dar ese mensaje, que la ley había terminado de los sacrificios y que Cristo había sido crucificado. Eso vamos a sacar en las lecturas. Vamos a leer, miren lo que dice aquí. 2 Corintios capítulo 3. Dice el 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Verso 8, 3:8. ¿Cómo no será bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio, verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y vamos al 15. Aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La justificación por la fe entonces tenía que ser el cambio. Ya era por fe la salvación, ya no era por las obras de la ley, de los sacrificios, porque ya Cristo había sido crucificado y había resucitado. Por eso, miren, vamos a leer el contexto. Para entenderlo bien necesitamos leer el contexto mayor. El contexto mayor a veces hay que ir a la historia, pero aquí vamos a leer la Biblia. Por eso la Biblia responde a la Biblia. Vean lo que dice el libro de Gálatas capítulo 3, versículos del 1 hasta el 15. Vamos a ver si lo que podamos leer, porque la lectura es muy larga, ¿verdad? Vean cómo Pablo está aclarando aquí, que cuando él habló para el tiempo de él. Los que leían hasta hoy, en los días de Pablo, la ley está puesto el velo en sus corazones, dice aquí en sus ojos, ¿verdad? Miren lo que dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo había predicado en Galacia, se había ido a su obra de evangelista, había hecho otras iglesias, de allá regresa al año, 2 años, no sé cuánto tiempo pasó, y cuando él vuelve a Galacia se encuentra que los hermanos habían regresado otra vez aquí a los sacrificios. Y vean cómo lo sigue exhortando aquí, Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:3. Tan necios sois. Escuchen, parecía que Pablo estaba aquí, pues ya enojadito, ¿verdad? Diciendo, bueno, tan necios sois, habiendo padecido en vano, si es que fue en vano. 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí estaba presentando a Cristo crucificado, que la salvación de ahí era ya por fe, ya no por las obras de la ley, es decir, por los sacrificios que tenían que ser. Pero vean el verso 7, 3:7 Gálatas. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Verso 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen, escuchen, eso está interesante, aquí se pone bueno el asunto. Escuchen, aquí Pablo dice en Gálatas 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, estaban dejando a un lado el verdadero sacrificio de Cristo y ellos seguían con la rutina de los sacrificios de los corderos. Y vamos a seguir entendiendo. Dice, porque todos los que dependían de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Y el verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Escuchen, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ellos no, porque estaban sacrificando los corderos, la ley mosaica, pan sin levadura, hierbas amargas, fiestas solemnes. Ellos no se iban a salvar porque ya Cristo estaba presente, Él ya había muerto. Así que dice el versículo 3:12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Vean el verso 13, vamos metiéndonos a lo más interesante, lo más emocionante. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Recuerden, en el libro de Deuteronomios capítulo 21, versículos 22 y 23, ahí dice que en la ley de Moisés, el que violaba la ley cometía ¿cómo podríamos decirle? Pecados graves. Tenía que ser colgado en un madero o en una cruz, ¿verdad? Que es lo mismo, ¿verdad? Así que entonces, y dice que el que era colgado, según Deuteronomio 21, 22, dice que el que era colgado en un madero era maldito. Porque era maldito por Dios, dice, ¿verdad? Porque había violado la ley y tenía que morir irremediablemente. Ahora Pablo aquí en Gálatas 3:13 lo vuelve a repetir, ¿verdad? Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Era la ley de los sacrificios, ¿sí? Esa ley dice aquí, Cristo nos redimió de esa maldición. ¿Por qué? Porque Cristo recibió la maldición por nosotros. Cristo, un hombre santo, un hombre que no pecó, dice la Biblia, perfecto en todo, tentado en todo, sin pecado. Pero se hizo maldito ¿por quién? Por causa de nosotros. Así que lo que Pablo está enseñando aquí entonces, no está hablando de los 10 mandamientos en ningún momento. El contexto está centrado en la ley mosaica, que ellos la querían tanto, ¿verdad? Que la adoraban tanto y la practicaban tanto. Para ellos era pecado, era pecado muchas cosas, ¿verdad? Pero no habían entendido que Cristo había quitado esa ley y ahora era por fe. Que había que creer, que había que invocar su nombre. Por eso Pablo dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a seguir viendo entonces aquí un poquito más. Dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Así que ahora ya no había leyes de sacrificios, ahora era por la fe en Cristo, ¿verdad? Que había que hacer. Y vean lo que dice Pablo aquí en Gálatas, ¿verdad? Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Vamos a seguir viendo entonces. La Biblia responde a la Biblia. Para el tiempo de Pablo era el tiempo de él. Para que cuando nosotros lo leamos, ¿verdad? No lo tomemos literal como que es para nosotros. Aquí nosotros aplicamos la exégesis bíblica, ¿verdad? Vamos a extraer este texto y lo vamos a llevar para allá y lo vamos a pensar en el tiempo de ahora, para ver sobre qué está en realidad enseñando Pablo. Así que este versículo, hermanos, es bastante complicado para muchos, ¿verdad? Para cuando nosotros no conocíamos este punto, pues al contrario, a veces lo que hacíamos era sacar una conclusión de lo que nos decían muy limitada, ¿verdad? Acerca de la ley. Pero hoy sabemos cuál es la ley de Dios y cuál es la ley mosaica. Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora Pablo está exhortando. Miren lo que dice 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 7. Pablo está aquí
Y le tocó predicar, hermanos, que ya no debería seguir la Pascua que se celebraba. Ahora la Pascua es Cristo. Vean lo que dice 1 Corintios 5:7. Dice, limpiaos pues de la levadura vieja, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Aquí está la información del apóstol Pablo, entonces, que está dando para su tiempo. Porque lo que era imposible, vean lo que dice Romanos 3:8. No, perdón, es al revés. Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice lo siguiente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, está hablando de la ley ceremonial. Porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al mundo en la carne. Esas expresiones que encontramos aquí, que la ley era débil, que por la ley nadie se justifica, muchos lo entienden, ¿verdad? Que solo es la ley de los 10 mandamientos. No, Pablo aquí estaba hablando exactamente de la ley mosaica. En ese tiempo estaba todo el mundo contagiado con esa ley, todos lo practicaban, y costó para sacarlos de esta creencia, ¿verdad? Una, no creían en la resurrección. Pero vamos a seguir para ir adelante. Aquí, hermanos, otra vez deja claro que la ley mosaica ya no valía para ese tiempo, sabiendo, dice el Gálatas 2:16. Vamos con textos bíblicos. Si usted es amante de la verdad, busque su Biblia y sáquela, investigue y lea. Así como los hermanos, ¿verdad?, de Macedonia, creo que eran los hermanos que todos los días investigaban, dice la Biblia, para ver si aquello que les enseñaban era así como se estaba practicando. Así que Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Escuchen, no son los 10 mandamientos, de la ley mosaica, que en ese tiempo la gente no la quería dejar. Y entonces, hermanos, Pablo se encontró en este problema. Gálatas 2:21 dice así, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ese es el punto donde queremos, el asunto donde queremos llegar. La ley, hermanos, era, cuando nosotros hemos llegado a entenderlo, es lo que dice Hebreos 10:1. La ley tenía la sombra de los bienes venideros. Es decir, la ley, todos los sacrificios que se hacían en el santuario, Cristo, el pan sin levadura, las hierbas amargas, el santuario en sí, los utensilios, todos eran un símbolo. Pero necesitamos escudriñarlo, necesitamos estudiar la Biblia. Por eso nos encontramos en un callejón sin salida, o vivimos o caminamos por donde el pastor me enseña, no. Por eso Jesús, en los días que estuvo presente aquí en la tierra, le dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas hablan de mí. Y en otra ocasión también Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, hermanos, la confusión religiosa que hoy existe en el mundo viene precisamente, ¿por qué? Por la ignorancia. El libro de Oseas dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. No porque no hubiera sabiduría, sino porque desecharon la sabiduría y prefirieron andar en su propia vida, en su propia sabiduría. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando, nos está motivando, hermanos, a que nosotros estudiemos la Biblia. Estudiando la Biblia es constante, permanente, todos los días. Es el pan espiritual para el cristiano. Recuerden, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Comemos 3 veces al día, y cuando no comemos una vez, el parásito empieza a hacer ruido en nuestro estómago, ¿verdad? Es una necesidad la comida física, pero la comida espiritual también debemos sentir una necesidad. Levantarnos de madrugada, a estudiar, a escudriñar la Biblia, a conocer a Jesús. Nuestro siguiente tema que vamos a ver es conocer a Cristo.
porque ese es el problema de todo lo que existe. De ahí deriva todo el desorden que hay espiritualmente, teológicamente. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesús. Lo siguen, como dijo Job, de oídas te había oído, hasta que él logró verlo, entenderlo. Es lo que nosotros necesitamos. Así que, mis hermanos, seguimos entonces. Dice entonces aquí, fueron 3 cosas que los cristianos primitivos tuvieron que anunciar y se vieron en problemas, hermanos. Fueron azotados, fueron encarcelados, muchos fueron muertos por predicar esto, les costó un precio, pagaron un precio, les costó la vida. Seguir a Jesús, tomar su cruz, es eso. Enseñar la verdad tiene un precio. Y nosotros necesitamos seguir a Jesús de corazón, sinceramente, haciendo su voluntad, no a través de lo que nos convenga, no. Necesitamos ver qué es lo que... Así que aquí Pablo entonces, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios 15, 16. Ámale unos versículos acerca de este punto, para que entendamos el rol, ¿verdad?, de lo que Pablo estaba hablando hasta el día de hoy, en su tiempo. Dice así: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo entonces, hermanos, el segundo punto, el primer punto fue la resurrección de Cristo. La gente no creía que había resurrección. Tuvo que trabajar en este asunto. Cristo ha resucitado aquí, por eso le escribió esta carta, ¿sí? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucita. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Para qué creemos y para qué seguimos? ¿Para qué vamos a una iglesia? Si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra fe. Pero Pablo confirma en el versículo 20, 15, 20 de 1 Corintios: mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y hermanos, lograron eso a través de la predicación del Evangelio, a través de la exhortación al estudio de la Biblia, de la perseverancia, de la comunión con Dios. Ellos fueron cambiando la mentalidad de esas personas y creyeron. El segundo punto, el tercer punto, llamémoslo así, también fue la circuncisión. La circuncisión estaba de moda. Era otro punto que Pablo quería enseñarles que ya no era necesario. Vean lo que dice Gálatas 5:2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El que se circuncidaba tenía que cumplir la ley. Y no creían en la resurrección. 3 cosas. Ahora Pablo, ¿qué les está diciendo? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y en Gálatas 3:5, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y eso era lo que había, hermanos, en ese tiempo. Y en Gálatas dice, Gálatas 5:4. Este capítulo 5, Gálatas 5:4, dice así: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ellos hacían sus sacrificios, hermano, con devoción. Así como en el antiguo Israel, cuando hacían sus sacrificios, los hacían con devoción. La fe de los israelitas no estaba puesta en la sangre de ese cordero, de ese animal. La fe de ellos estaba puesta en el Cordero de Dios, que un día iba a venir e iba a quitar los pecados del mundo. Así que, mis hermanos, entonces espero que se vaya entendiendo este panorama. Aquí surge el problema de los judíos. Miren, vamos a ver los versículos. Aquí surge el problema de los judíos que tenían a los apóstoles. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1. Aquí se discute también el asunto de la circuncisión. Pablo, Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice el versículo así: entonces algunos que vivían de Judea enseñaban a los hermanos,
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Ese era un problema. Ellos creían que si se circuncidaban, iban a ser salvos, y si no se circuncidaban, no había salvación para ellos. Hechos 15:1, vean Hechos 15:2. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, y contienda grande con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pero vean lo que dice Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Bien, así que mis queridos hermanos, para ir cerrando, estos 3 puntos eran los que Pablo enfatizó aquí en 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 15, cuando él aparentemente habla acerca de la ley, ¿verdad? Pero aquí el versículo 3:15, 2 de Corintios 3:15, por eso él les concluye diciendo: y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Quedó claro que es para el tiempo de ellos, porque no estaba hablando de la ley de Dios. Cuando Dios habla de la ley de Dios, miren lo que dice Jeremías 31:3. Ahí en el versículo, en 2 de Corintios 3, hay un versículo que dice, no lo anoté aquí, pero dice, hermanos, que la ley ahora ya no está escrita en tablas de piedra, sino que está escritas en el corazón de ellos. ¿Sí? Aquí Pablo marca la diferencia entre las dos leyes, ahí mismo en 2 de Corintios 3. Dice que la ley, hermanos, está en palpitantes, que habla de las tablas del corazón. Ahí está escrita la ley de Dios el día de hoy. Y vamos a verlas. Es el 2 de Corintios 3, ahí dice, está escrito en las palpitantes tablas del corazón. Muy bien. Dice Jeremías 31:3, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Mi ley en su mente, y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Jeremías, ellos serán mi pueblo. Está claro que las expresiones del capítulo 3 de segunda carta de los Corintios hablaban para los judíos de su tiempo, no para nuestro tiempo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:17. Eso lo estamos viendo ya en el Nuevo Testamento para que podamos entender. Y lo vuelve a repetir, hermanos, en Hebreos capítulo 8, versículo 10. Lo vuelve a repetir ahí. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué interesante es este punto, hermanos. Saber que el pueblo de Dios hoy ya no guarda, hermanos, estos sacrificios. Hasta el día de hoy, Pablo escribió ahí en su tiempo, rodeado de personas que no creían en la resurrección, personas que creían que la circuncisión estaba presente, personas que creían que la ley mosaica de los sacrificios, pan sin levadura, hierbas amargas, fiestas solemnes, era necesario guardarlas. Pero él dejó bien claro, hay un versículo muy conocido y muy debatido, que está en Colosenses 2, 14 al 16, cuando dice que Cristo quitó el acta de los decretos que era contraria, clavándola en la cruz. Aquí está la respuesta. Pablo estaba todavía debatiendo en ese tiempo este asunto de las leyes ceremoniales que estaban de moda.
Pablo tenía que quitarles de la cabeza esto, que ya Cristo había resucitado, que ya no era por obras de la ley, sino por la fe en Cristo, de aquí en adelante en que había que obtener la salvación. Mis amados hermanos, estos son puntos fundamentales. Una, para que conozcamos que Dios tiene un pueblo aquí en esta tierra. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a ir descubriendo entonces, ¿verdad?, que Dios tiene un propósito, tiene un proyecto. Cuando Dios nos iluminó este mensaje, créanme que este tema de 2 Corintios, capítulo 3, para mí, a mí se me complicó poderlo llegar a entender. Incluso venían otros que tenían otras opiniones y como que me desubicaba, decía, pero siempre usando el contexto, Dios no contradice su palabra. No contradice su palabra. La ley de Dios es eterna y la ley mosaica era para un tiempo, era pasajera. Viniendo la promesa, cumpliéndose la promesa, Gálatas 3:28 dice que viniendo la promesa, Cristo iba a terminar con esa ley. Y exactamente así fue. Así fue. Venido el tiempo, dice la Biblia en Gálatas, que Cristo iba a venir y Él iba a abolir esa ley. Pero ahora esa ley está escrita ¿en dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. Y maldito dice aquel que permanece para no cumplir esta ley que es la voluntad de Dios. No confundamos entonces la oscuridad con la luz. Todas tienen su lugar, su momento. Y entonces nosotros tenemos que separar las tinieblas y separar la luz. Y la Biblia dice, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Fue un placer poder saludarles, poder compartir con ustedes este mensaje. Dios les bendiga y queremos saludarnos para la próxima. Vamos a tocar el punto acerca de ¿conoces a Jesús? Será nuestro tema. ¿Conoces realmente a Jesús? Y de ahí partiremos para poder compartirlo, ¿verdad?, y escudriñarlo a través de la Biblia. La Biblia responde a la Biblia. Dios les bendiga, fue un placer estar con ustedes. Cuídense mucho y mucho ánimo para enfrentar esta semana que estamos iniciando. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.